Quiero hacerlo en Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. En algún momento que llegue a dañarse quizás el sonido, que usted no oiga bien o haya algún ruido raro, pues nos avisa, nos escribe y nos avisa para nosotros saber. Vamos a leer la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 25. Este texto es muy conocido por nosotros. Aleluya. Y dice la Biblia, y lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había podido y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén y amén. Vamos a orar a Dios para que Dios nos hable a través de su palabra. Padre eterno que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición que nos das en este momento. Gracias por los hermanos y hermanas que en esta hora nos acompañan en este culto. Señor, necesitamos tu palabra. Necesitamos el mensaje de tu palabra, Padre. Te ruego que rompas toda cadena. Te ruego que pudras todo yugo, Padre. Te ruego que obres con poder y gloria. Que obres con poder y autoridad. Te ruego, Señor, que hables conforme la necesidad de cada hermano, conforme la necesidad de cada hermana. Que toda cadena sea rota, que todo yugo se pudra, que todo espíritu malo sea reprendido, sea echado fuera en esta hora. Que todas las personas que en esta hora están en sintonía, aleluya, sean atrapadas por esta palabra, y que esta palabra produzca fruto en cada vida, en cada corazón, Padre. Somos necesitados de ti, oh Dios. Somos necesitados de tu palabra. Somos necesitados de tu presencia y de tu gloria, Padre mío. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Estamos un poco afectados, hermano, con la gripa. Gloria al Señor. Mi esposa y mi persona estamos afectados. En estos días yo les decía a los hermanos, desde antes de la cuarentena no me daba gripa. Gloria al Señor. Porque yo decía a los hermanos, Dios nos guarda, Dios nos ha guardado, nos seguirá guardando. Y yo les decía, y no me ha dado ni gripa todavía. Hace 4 o 5 meses que no me da nada, ni gripa siquiera. Pero ya, hermano, me dio. Así que es bueno también que nos dé la gripa para que los pulmones limpien. Gloria al Señor. Y para que los pulmones se ejerciten también al estornudar, al toser, los pulmones se ejercitan. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos, hermanos, a ir a la palabra de Dios. Y vamos a voy a transmitir este mensaje de la palabra del Señor bajo el tema: cuando oyó hablar de Jesús. Ese es el tema para esta hora. Cuando oyó hablar de Jesús. El capítulo 5 de Marcos, en sus primeros versículos, la Biblia nos habla de el milagro de liberación que el Señor hizo a un hombre endemoniado que estaba poseído por el diablo. Cómo el Señor lo libertó. Un hombre que era un peligro para la sociedad. Un hombre que estaba atado, que era atado con grillos y cadenas. Y él rompía las cadenas, rompía los grillos. Y nadie podía soportarlo. Nadie podía ayudarlo. El Señor lo libertó. Y luego que el Señor lo libertó, el pueblo de Gadara, por unos cerdos que habían por ahí, por cuanto aquellos cerdos se fueron al despeñadero y murieron todos, ellos le dijeron al Señor, vete de aquí de nuestros contornos.
Y hermano, echaron al Señor, luego que el Señor le había hecho un milagro de liberación a este endemoniado que tenía aproximadamente 6,000 demonios. El Señor lo libertó y en vez de la gente glorificar a Dios, en vez de alabar a Jesucristo, lo que hicieron fue echar fuera a Jesucristo y decirle: vete de nuestros contornos. Hoy mucha gente así. ¿Cuántos favores el Señor le ha hecho a usted y a mí? Y hay mucha gente que en vez de alabar y glorificar a Dios, lo que hacen es echar al Señor afuera. Lo que hacen es decirle al Señor: vete. Y es ahí que el Señor se va y pasa al otro lado del río. Y el Señor llega al otro lado del río, a la orilla, y empezó a predicar. Y se le reunió mucha gente. Y entre esa reunión apareció un hombre principal de la sinagoga, llamado Jairo, diciéndole: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y para que ella viva. Y es ahí que el Señor va caminando a donde está la hija de Jairo. Y va con esa meta de ir donde estaba la hija de Jairo agonizando al borde de la muerte. E irrumpe una mujer cual nombre no es conocido en la Biblia. Solo se le conoce como la mujer del flujo de sangre. No se conoce la familia de la cual provenía. No se conoce su nacionalidad. No se conoce cuántos años tenía. No se distingue si esta mujer era alguien muy importante o era alguien muy pobre. Pero lo que sí se conoce es la fe que esta mujer tenía. Lo que sí se conoce es el anhelo. Y esta mujer irrumpe en este relato cuando Jesús va a la casa de Jairo a sanar a la hija de Jairo. Esta mujer aparece en la escena. Y es ahí que el relato tiene un cambio. Y este pasaje que leímos de la mujer con el flujo de sangre relata el caso de la misma que estaba desesperada, cuya sanidad fue el resultado de una fe grande y persistente. Su enfermedad la hacía ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con la gente. La mujer que sufría de flujo de sangre estaba descalificada para mezclarse con los demás. La mujer que sufría de flujo de sangre era inmunda. Donde quiera que se sentara, el lugar quedaba inmundo. A quien fuera que tocara, también la persona o cosa quedaba inmunda. Esta mujer tenía una afrenta terrible porque hay un flujo de sangre que es producido por las mujeres cada mes. Un flujo de sangre normal a todas las mujeres. Pero esta mujer no únicamente llevaba un mes, ni 2, ni 3, ni 5 meses. Tampoco llevaba 5 años, ni 10 años. Esta mujer llevaba 12 años en esta condición, sufriendo de un flujo. O sea que había una fuente en ella que producía sangre todos los días, 24 horas al día, 360 días del año. Esta mujer estaba con ese flujo y producía flujo todo el tiempo. Todo el tiempo estaba inmunda, todo el tiempo estaba descalificada ante los ojos del hombre. Y la palabra de Dios nos muestra en el verso 25 y 26 la condición desesperante y desesperanzadora en la que se hallaba esta mujer.
Lo primero que la Biblia dice es que hacía 12 años padecía un flujo de sangre. Imagínese usted, hermana, como mujer, 12 años con un flujo de sangre. Y algunas hermanas que le da fuerte, algunas hermanas que le da con dolor de cabeza, con vómito, con mareos, náuseas, con debilidad. A otras se les va el apetito. Yo creo que esta mujer no únicamente era que botaba sangre, sino que también tenía dolores. Tenía que estar continuamente buscando remedios para no desangrarse, para luchar contra la anemia. No podía tener hijos, no podía tener una relación con un hombre por este flujo de sangre que tenía desde hace 12 años. No podía tener una familia, y si la tuvo quizás la perdió, porque imagínese un hombre con una mujer de flujo de sangre y sin Cristo, la abandona. El que tiene a Cristo puede que esté ahí y quizás, porque hay muchos hombres que son terribles también, aunque van a la iglesia, pero puede que este hombre no tenía a Dios y este hombre abandonó a esta mujer por el flujo de sangre que tenía. 12 años con un flujo de sangre. Lo segundo que dice, que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Esta mujer había visitado muchos médicos y estos médicos la habían hecho sufrir, porque a veces la medicina para curar tiene que también permitir que la persona pase por el dolor. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando usted se corta, usted tiene que coserlo, porque si la herida es muy grande se puede desangrar, se puede infectar esa herida y puede ser peor. Entonces usted va al hospital, al médico, para que el médico ¿cómo le llaman eso? Lo suturen. Amén. Esa es la palabra, lo suturen, lo cosan, ¿no? Para estancar la sangre y para que esa herida no se vaya a infectar. Pero para coserlo, yo me acuerdo que cuando me cortaron aquí, porque yo estaba un día trabajando allá, mi abuela estaba ya en los últimos días a la muerte, ya agonizando, porque ya casi no hablaba, estaba ahí en cama. Y hermano, yo fui, porque yo estaba en un pueblo cerca predicando y me di cuenta, así que fui donde mi abuela a predicarle la palabra para que ella se entregara. Y yo estuve ahí, le prediqué, se entregó. Por la tarde hice un culto, porque eran dos pueblos ahí cerca. En un lado dije, con la ayuda de Dios, al otro día voy a hacer culto al otro lado. Pero al otro día, pues, estaba en la casa y no había qué hacer. Le dije a mi tío, lléveme a trabajar, y me fui. Nos fuimos a trabajar a limpiar una zanja. Y estábamos limpiando uno tras de otro y estaba así. Y cuando siento el pa aquí en los 3 dedos, por la misericordia de Dios no quedé mocho, porque si no hoy me apellidarían el mocho Faber. Porque cuando uno se corta algún dedo, alguna extremidad, ya le cambian el nombre y ya no le dicen el nombre, sino que le dicen el mocho. Pero gracias a Dios no me llaman el mocho, porque Dios tuvo misericordia de mí. Y me llevaron al hospital, allá estaba mi mamá, me recibió, estaba ahí, le avisaron, estaba ahí y entramos, hermanos, allá al hospital, al médico. Y cuando el médico, bueno, sacó la venda que tenía, me analizó, llamó a otro, miraron a ver si es que el dedo se podía salvar o había que cortarlo definitivamente, y vieron que sí se podía salvar. Así que cogieron, hermano, y yo no he sentido un dolor tan fuerte como ese dolor que sentí aquel día que me desinfectaron, porque antes de suturarlo hay que desinfectarlo, porque si no lo desinfecta, esa herida se madura y lo peor, y es peor. Amén.
el postrer estado viene a ser peor que el primero. Hay que lavar y limpiar. Y en ese lavado, esa limpieza, el dolor es fuerte, es muy fuerte. Y luego, hermano, la puya que tienen que meterle allá y tienen luego con la aguja y lo cosen, todo eso es sufrimiento. Entonces a veces uno va donde el médico y para uno recibir sanidad muchas veces tiene que sufrir. Hay personas, en el caso de las mujeres que van a dar a luz, hemos estado escuchando todos estos días, todos estos meses que mi esposa está enferma. Perdón, enferma. Enferma no, que está embarazada, me equivoqué. Aunque el embarazo casi que a alguna le da como una enfermedad. En este tiempo que está ella embarazada, hemos escuchado, hermanos, que bueno, las mujeres hablan, las experiencias que han tenido, que algunas dieron a luz normal, que otras le hicieron cesárea, y hablan de la cesárea, y hablan y dicen, uy, dijo una, la cesárea, eso es la muerte, dijo alguien por ahí. Porque tienen, hermanos, que ponerla así bien agachada. Y yo estuve mirando por un video y le meten una aguja así bien larga por la espina acá, la espina, esto es la espina dorsal, ¿no? ¿Cómo se llama? La columna vertebral, por ahí le meten una aguja, pero larga y delgada. Y se la meten así, le hacen así. Y le pullan, le sacan, le meten, le sacan, le meten, hasta que le haga efecto y se le muera todo la mitad del cuerpo. Y después, hermano, que le hacen la cesárea y sale ese bebé, tremendo dolor. Mi esposa le operaron aquí un pie y también le hicieron esa misma, para dormirle de mitad hacia abajo, le hicieron esa misma operación y le metieron y le sacaron. Y ella cuenta que, bueno, se durmió, pero el problema fue cuando le pasó la anestesia y, hermano, tremendo dolor. Y los que han pasado por esa situación saben el dolor que se siente. Muchas veces para ser sanos, para ser sanados por la medicina, la persona tiene que pasar dolor. Y yo imagino cuánto dolor habrá pasado esta mujer, porque la Biblia dice que había sufrido mucho de muchos médicos. O sea que los médicos en muchas ocasiones la hicieron sufrir, tratando de curarla, tratando de estancar la sangre, el flujo, aleluya, que esta mujer tenía, tratando de detener aquel flujo que esta mujer tenía, y había sufrido, había tenido un sufrimiento o varios sufrimientos por muchos médicos. Y la Biblia dice que había gastado todo. Escucha bien, estamos mirando la condición en la que se encontraba esta mujer. Esta condición es desesperanzadora. Esta condición es desesperante. Esta condición es terrible. Estoy diciéndole cuál era la condición de esta mujer. Ahora dice la Biblia que había gastado todo lo que tenía. Escuche bien. Porque cuando una persona está enferma, no le importa gastar lo que es necesario o más de lo que es necesario gastar para ser sano. Yo estoy seguro que si usted y yo estuviéramos enfermos y hubiera una posibilidad, una mínima posibilidad de ser sanos, así nos tocara entregar todo lo que poseemos, lo haríamos. Porque aparte de la salvación, una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es la salud. Si no hay salud, hermano, hay mucha gente que están vivos y están enfermos y se quieren morir. Y algunas personas por eso le inducen la muerte. Y eso le llaman la eutanasia. Le aplican la eutanasia. Porque hay gente que están en el lecho de la enfermedad y el dolor es tan grande que para ellos más vale es morirse que seguir viviendo. Pero si tuvieran la forma de ser sanado, estoy seguro que darían todo lo que tendrían. Yo sé que usted también lo daría. Si usted tuviera una enfermedad terminal, una enfermedad incurable,
donde tú estuvieras en el lecho del dolor, sufriendo por aquella enfermedad, y alguien le dijera, yo te puedo sanar, pero tienes que dar todo lo que tienes. Yo estoy seguro que usted lo haría, que yo lo haría, lo daríamos. Casa, carro, todo lo que tendríamos, todo, porque después que esté la salud y la vida, usted puede echar adelante y puede conseguir otras muchas cosas. ¿Cuánto damos gloria? A su nombre, gloria. Había gastado todo lo que tenía. O escuche bien, todo lo que tenía. Se había quedado en la calle y no había podido ser sanada. La Biblia también dice que esta mujer nada le hacía provecho, nada le hacía efecto para su enfermedad. Probaba una cosa, probaba otra cosa, tomaba una cosa, hacía otra cosa y no podía. Cuando usted está enfermo, usted le dicen, tómese el meao de la mañana bien caliente y le echa limón y le muele un ajo, aleluya, y luego le echa unas gotitas una gotita de pimienta, de ají, le echa ahí, y usted se bebe eso, tres tomas cada día, y usted va a ser sano, va a ver. Y hermano, la gente en la desesperación de ser sano lo hace. Se orina y agarra el limón y le echa ahí, y le echa sal y le echa ají, y se manda las tomas y dele, y está tomando eso porque quiere ser sano y no le hace efecto. Hay gente que le mandan un remedio y consiguen la sanidad. Pero hay gente que beben una cosa, beben otra cosa, y en vez de mejorar, lo que hacen es empeorar la salud de esa persona. Así estaba la mujer. Le estoy hablando de la condición, cómo estaba esta mujer. Nada le hacía efecto. Como cuando usted tiene un dolor de muela. Hay un hermano, el hermano Freddy, que yo creo que está escuchando. Tenía una muela, hermano, que le dolía. Y le ponía y él dice, yo creo que el dolor de muela es más fuerte que dar a luz un hijo. Y un dolor de muela que le daba, un dolor de muela. Y al principio él se echaba cosas allá a la muela y descansaba. Pero ya lo último, hermano, se echaba que aceite, yo no sé qué, que una hoja machacada y que se echaba allá y que otra cosa. Y no le hacía efecto de nada. Y usted sabe que cuando usted hace algo para que el dolor merme y no le merma, usted se desespera. Y usted se echa y hace lo más que puede. La solución fue sacarse la muela. Ya se sacó la muela, quedó en paz. Pero a esta mujer ninguna cosa le hacía efecto. A usted le ha hecho efecto algunas cosas. Usted está enfermo y usted bebe algunas cosas y usted es sano. Se va el dolor. Usted tiene un dolor de cabeza, una migraña, se bebe una pastilla, se bebe una Doles, se bebe un analgésico y usted se sana. Le duele un brazo y se bebe un analgésico, se sana. Ahorita andaba por ahí un tal quebrantahuesos, que al parecer resultó siendo el mismo coronavirus, y la gente con matarratón. Se bañaba en matarratón, bebía matarratón y sano para la gloria de Dios. Pero a esta mujer nada le hacía efecto. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Es una condición terrible. Nada le hacía efecto. Y su actual estado era peor que el anterior. Porque la Biblia dice, antes le iba peor. ¿Está escuchando? Antes le iba peor a esta mujer. En vez de mejorar, iba empeorando. En vez de estancarse el flujo de sangre, la sangre fluía con más fuerza. Botaba más sangre.
sus dolores eran más fuertes, estaba más delgada, estaba más, aleluya, con problemas, estaba en una situación difícil. Esta mujer no podía ser curada por nadie, esta mujer no podía ser sanada por nadie. Esta mujer había perdido la esperanza, había perdido la fe, había perdido la fuerza, había perdido quizás el anhelo, y quizás el diablo le dijo en muchas ocasiones: quítate la vida porque tú no tienes sanidad, tú no tienes descanso para esta enfermedad. Quizás el diablo le dijo: vas a morir en esta condición. Hasta, porque hay un hasta. Cuando tú crees en Dios, hay un hasta. Hasta cuando oyó hablar de Jesús. Esta era la condición de esta mujer. 12 años con flujo de sangre. Había sufrido mucho por los médicos. Había gastado todo lo que tenía. Nada le hacía provecho. Y su estado actual era peor que el primero. Hasta. Por eso el tema es: cuando yo hablar de Jesús. Cuando yo hablar de Jesús. Esta era la triste condición de la mujer con el flujo de sangre. Pero desde el versículo 27 podemos ver un cambio drástico en el relato bíblico sobre la historia de esta mujer. La Biblia dice en el versículo 27: cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta señora escuchó que había un Jesús que podía sanarla, que había un Jesús que levantaba muertos, que había un Jesús que hacía milagros, que había un Jesús que había libertado un endemoniado en Gadara, que no tenía arreglo de nadie, que nadie había podido hacer nada por él, que el Señor había libertado a un endemoniado que tenía 6,000 demonios. Esta mujer había oído los prodigios y las maravillas del Dios Todopoderoso, y la palabra que escuchó le fortaleció la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Por eso usted no puede dejar de oír la palabra de Dios. Por eso usted no puede hacer a un lado la palabra de Dios. Por eso usted no puede decir: yo no necesito ir al culto, yo no necesito sintonizar el culto, escuchar la palabra. Es que eso yo me lo sé. Es que en cualquier momento Dios puede hacer una obra en tu vida. Escuchando la palabra, Dios te puede dar un rema, Dios te puede dar un mensaje corto, pero que basta para ver la gloria y la presencia de Dios. Hasta que escuchó hablar de un Jesús. Y cuando ella escuchó hablar de un Jesús, cuando ella escuchó hablar que Jesús podía sanarla, que Jesús podía hacer un milagro en ella, que Jesús podía estancarle el flujo de sangre que ella tenía, cuando ella escuchó esto, ella se fortaleció, la fe se apoderó de ella, y ella decía: si tan solo toco el borde del manto del Maestro, seré sana de este azote. Yo tengo fe que Cristo me va a sanar, yo tengo fe que el Señor me va a libertar, yo tengo fe que el Señor me va a salvar, yo tengo fe que el Señor va a hacer un milagro, yo tengo fe que Dios va a hacer una obra, yo tengo fe que Dios me va a tocar, yo tengo fe que Dios va a obrar. Y esta mujer salió a donde estaba la multitud, y aunque estaba mucha gente ahí alrededor del Maestro, la multitud lo apretaba, la multitud estaba a un lado a otro, y era muy difícil, aleluya, penetrar aquella multitud. Era muy difícil
difícil llegar hasta donde estaba el maestro, pero esta mujer se metió. No importó que estaba con flujo de sangre, no importó que estaba inmunda según la ley, no importó que no podía mezclarse entre el pueblo por la condición en la cual ella estaba. A ella no le importó nada de eso. Ella lo único que quería era recibir un milagro de parte de Dios. Porque si usted quiere recibir un milagro en su hogar, en su casa, en su familia, en su vida, en su alma, a usted no le puede importar la multitud, no le puede importar lo que diga la gente, lo que diga el diablo y los demonios. No puede importarle la oposición de Satanás, porque el diablo se te opone para que tú no busques a Dios, para que tú no te llenes del Espíritu Santo, para que tú no te llenes de la presencia de Dios. El diablo se va a oponer, pero tú tienes que hacer como aquella mujer, aleluya, abrirte paso hasta llegar al objetivo, que es la presencia de Jesús. Ese era el objetivo, llegar a Jesús y tocar el borde de su manto. Ahí estaba su fundamento, ahí estaba su fe, llegar a Jesús y tocar el borde de su manto. Y dice la palabra, y enseguida, cuando tocó el borde de su manto, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 12 años atada, 12 años sufriendo, 12 años gastando lo que tenía, 12 años sin esperanza, sin fe, 12 años inmunda, descalificada, 12 años con afrenta, 12 años en problemas, 12 años sin poder hacer nada, 12 años hasta que tocó el borde del manto de Jesús. El tema cuando oyó hablar de Jesús. Esta mujer oyó hablar de Jesús, pero quizás tú ya has oído hablar de Jesús. Ahora lo que tienes que hacer es abrirte paso e encontrarte con Jesús. Porque hay mucha gente que necesitan encontrarse con Jesús. Hay mucha gente que necesitan llegar a la presencia de Dios, para que Dios rompa sus cadenas, para que Dios haga un milagro, para que Dios haga algo poderoso. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Hay algo imposible para Dios?, dijo Jesús a alguien en una ocasión. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Si hasta ahora no has podido cambiar, para Dios es posible cambiarte. Si estás descarriado en el mundo, apartado, y te han dicho que no puedes volver porque no hay posibilidad para ti, para Dios no hay nada imposible. Si tu familia está destruida, despedazada, para Dios no hay nada imposible. Si hay angustia en tu alma, en tu corazón, para Dios no hay nada imposible. Si hay una enfermedad que te aqueja el alma, que te aqueja tu ser, para Dios no hay nada imposible. Dios sanó a la mujer de flujo de sangre. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos de los siglos. ¿Has escuchado hablar de Jesús? Hay una buena noticia para ti, querido amigo. El Señor puede ayudarte. Querido hermano que me oye, el Señor puede ayudarte. Solo ten fe, solo cree en el Señor, solo cree en el Maestro, solo cree en tu Dios, solo cree en tu Hacedor. Él te ama, Él no te ha olvidado, Él te tiene en cuenta, Él quiere hacer la obra en tu vida, y el que ha empezado la buena obra en ti, la terminará. Palabra de Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria.
El Señor quiere hacer una obra en tu vida. Cuando esta mujer tocó al maestro, el Señor sintió algo que salió, porque Él quiere ayudarte. Él quiere hacer la obra en tu vida. Él está dispuesto. Solamente tú tienes que dar el paso de fe. Solamente tú tienes que creer en Él. Solamente tú tienes que sacar toda duda de tu vida. Cuando esta mujer tocó el manto, el borde del manto del maestro, él sintió que algo salió sobre él y empezó a preguntar: ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado. Alguien ha tocado, me ha tocado distinto. Aquí hay mucha multitud, aquí hay mucha gente que me aprieta, que me toca, pero hay alguien que me ha tocado de una forma distinta. Hay alguien que ha orado de una forma distinta. Hay alguien que ha llegado a mí de una forma distinta, porque la diferencia está en que tú llegues de corazón, en que tú llegues con toda tu alma, en que tú reconozcas que sin Dios no eres nada, que el único que puede hacer la obra es el Señor. Muchos pueden arrodillarse, muchos pueden orar, muchos pueden ayunar, muchos pueden vigilar, muchos pueden procurar llegar al maestro, como los que estaban allá en aquel estanque del Siloé. Muchos pueden procurar, pero solamente el que está de corazón, el que reconoce que tiene la necesidad, el que tiene fe genuina en Dios y en su palabra, va a recibir el milagro de parte de Dios. No basta únicamente con llegar, hay que llegar y hay que tocar al maestro y hacerlo de corazón, con humildad y con sencillez. Hoy, aleluya, hasta ahora quizás nadie te había dicho que había oportunidad para ti, para tu alma. Quizás nadie te había dicho que hay una posibilidad de ser sano, de ser restaurado, de ser ministrado. Quizás nadie te había dicho que puedes ver la gloria de Dios. Pero en esta hora, querido amigo y hermano que me oye, hay una palabra de parte de Dios para tu vida, y sí se puede. Dios lo puede hacer. Dios se puede manifestar. Cual sea tu problema, cual sea la dificultad que tú tengas, querido amigo y hermano, Dios quiere hacer la obra en tu vida. Dios quiere hacer la obra en tu alma y en tu corazón. Dios puede obrar para bien. Solo cree y el Señor lo hará. Esta mujer recibió no únicamente la salvación, porque ella decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Esta mujer iba con el propósito de ser salva de su azote, pero no únicamente fue salva de su azote, sino salva de su alma. Esta es la noche para que tú clames a Dios. Ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás, ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás,